Hola, ¿qué tal? Quiero compartirles este proceso de desarrollo de un motor seguidor de línea con esta base. Llevo como mínimo 15 días dedicados a hacer que este robot siga la línea, y pues he tenido muy pocos avances. Así que eh, llega a la conclusión que tengo que pensar de otra forma, ver el robot de otra forma, y, y así continuar hasta que se logre que siga la línea. Entonces, ¿cómo sería posible eh, modelar el motor y llegar al seguidor de línea con cálculos y no solamente con ensayos y correcciones de los errores, que es un proceso bastante dispendioso en tiempo y en recursos? Con un modelo matemático o con un modelo computarizado de este robot para hacer los cálculos y las cuentas, que si tantos voltios hay en los motores, entonces se va a mover tanto y así. Así que decidí eh, o vi que era más eficiente dedicar el tiempo en desarrollar ese modelo matemático o ese modelo computarizado que seguir intentando con ensayo y error. Punto de arranque en este modelo del robot, pues un muy buen inicio son los motores. Así que arrancando con el modelo del motor, se avanza pues es una primera etapa en el modelo del robot total. Busqué por la web, y sí, hay cantidad de información. Vi un autor, vi otro autor, experiencias de otros desarrolladores de robots, y quiero mostrarles los resultados. Bien. Este modelo del robot es una aproximación a la realidad del robot. No es, o sea, la realidad es muy compleja, o pues está más allá momentáneamente de nuestro alcance. Así que en ese modelo hay que hacer aproximaciones. Para tomar datos de este robot, pues súper útil los sensores, fuente de información, en este caso los encoders de cada rueda, llegan al Arduino, y el Arduino por cable serial, de momento es así. Por cable manda los datos al computador. En el computador los recojo y con la ayuda de MATLAB se procesan, y de ahí determinar los parámetros y el modelo en sí. Este es el código que tiene el Arduino para recoger y enviar los datos. En este caso empezamos por los datos del encoder. Estas líneas indican los pines que se usan para el Arduino controlar son los pines de salida del PWM que controlan las velocidades de los motores. Estos otros pines controlan el puente H, dos por cada puente H, para controlar la dirección. Se define una velocidad, un valor fijo del PWM, aunque pues esta línea no la uso. Este código ya lo había explicado en un video anterior, pero no sobra volverlo
Estas variables son de tipo volátil porque estas variables no son modificadas en el loop principal del programa, sino en funciones que se ejecutan en un tiempo aparte cada vez que se produce una interrupción. La interrupción 0 y la interrupción 1. La 0 para el motor derecho o para el encoder derecho y el 1 para el motor izquierdo. Cada vez que haya un flanco de subida por el motor derecho, se va a ejecutar la función paso der, y así con el lado izquierdo. Estas son las dos funciones que se ejecutan en un tiempo aparte o en un tiempo que no forman parte del ciclo principal. Y este es el ciclo principal del programa. La idea es energizar el motor un tiempo y apagarlo y tomar los datos y tomar las mediciones de este caso. Entonces, por 1000 milisegundos el motor va a recibir el PWM de 254. En este tiempo va a ir imprimiendo o va mandando por el cable serial los datos de el tiempo que ha pasado, en qué tiempo, el tiempo sí, y el valor de los encoders. Pasado ese segundo, dura un segundo con los motores apagados, y en ese segundo de motores apagados se transmite también el tiempo que va transcurriendo y la lectura de los encoders, y esto se hace 8 veces. Los resultados son los resultados quedan en una variable pues que yo puse valor. Entonces le damos aquí plot y aquí está. Esta línea pues que es azul pero esta línea que resalta sobre el resto de los datos es el tiempo. Si eliminamos eso, si la quitamos del diagrama, vemos los valores de los encoders. Vemos como el motor prende y el conteo de los encoders tiene esta respuesta. Llega un tiempo en el que se apagan los motores y los encoders quedan con ese dato, más o menos entre 50 y 60. En un segundo llegan a ese conteo. Después de un segundo apagado se reinicia el proceso, y así 8 veces. Pero esta gráfica no está con respecto al tiempo, entonces vamos a graficarla con respecto al tiempo. El tiempo es la primera columna de este arreglo de valor. Entonces por aquí ya tengo ese código aquí. Tiempo es la primera columna. ¿Listos? Las columnas 2, 3 y 2 y 3 son los valores, son los datos del encoder. Entonces ejecutamos. Y ahora sí hacemos el diagrama de los datos en función del tiempo. Uy. Ahora sí, bien. Ahí está. Entonces aquí sí podemos ver cómo
pasados 2 segundos, o sea, un segundo prendido y un segundo apagado, se repite la operación 8 veces. Veamos con más detalle un solo ciclo. Entonces nos interesa los primeros 2 segundos más o menos. Bien, entonces aquí vemos como al primer segundo el motor se apaga y el motor pues tiene una pequeña inercia y da unos pasos más. Dura con ese conteo hasta que finalice el segundo de motores apagados y vuelve y reinicia. Entonces aquí tenemos una aproximación al modelo de un motor. Vemos la resistencia del bobinado, los dos terminales vendrían siendo los dos terminales de conexión de todo motor, y de ahí hacia adentro pues lógicamente el alambre debe tener alguna resistencia, y la forma como la que está enrollado pues produce una inductancia. Y como el motor es una máquina que transforma energía eléctrica en energía mecánica, eso se modela aquí con esta fuente. Esta es una fuente de voltaje que es igual a tantas veces esa energía mecánica, pues que como es un motor pues gira. Entonces, ¿cuántas veces esa energía eléctrica se vuelve giros? ¿Cuántos giros produce? Que aquí los autores lo utilizan la letra omega para usarla para la velocidad angular. Esa proporción o ese número KB es la que está directamente relacionada con el motor. Esa constante, ahí viene una aproximación. En el mundo real eso no es tan constante, pero se aproxima, es una aproximación muy buena hacerla constante. Listos, ya después del otro lado, después de eso ya tenemos el eje del motor que gira, y ese eje tiene una carga J. Entonces tenemos dos ecuaciones, una para la parte eléctrica y otra para la parte mecánica. Esas dos ecuaciones representadas así con las variaciones de la corriente en el tiempo y las variaciones de la velocidad angular pues en el tiempo. Los que construyeron este modelo y los que lo han confirmado, en este caso nosotros pues vamos a confirmarlo o a mejorarlo o a rechazarlo, pues han llegado a la conclusión que la velocidad del motor, del eje, está relacionado con el voltaje de alimentación, y la fuerza del torque, ¿sí? La fuerza del motor está relacionada con la corriente. Entonces vemos aquí que que la aceleración del motor, o sea, la variación de la velocidad con respecto al tiempo, eso es una aceleración. La aceleración es inversamente proporcional a la carga que tenga el motor, y directamente proporcional a la corriente, ¿sí? Entonces, y multiplicado por una constante que también pertenece al motor. Con estas dos ecuaciones ya se construye en MATLAB. En MATLAB hay para la caja de herramientas de control,
Ahí la información está más detallada del modelamiento de un motor DC, y hay muchísimos ejemplos de cómo modelarlo. Este es como el ABC que también se encuentra en mucha literatura de control de procesos, de sistemas dinámicos. Bien, ahora este tipo de... Ahora ya tenemos una ecuación que está descrita en términos de variación, ¿sí? De variaciones. Tenemos que aquí el voltaje de alimentación, que sería este, es igual pues a la corriente que pasa por la resistencia del motor, más la corriente, ¿cómo lo digo? Este voltaje de la entrada es igual a la suma de tres voltajes. El voltaje de la resistencia, ¿sí?, al pasarle una corriente, el voltaje de la bobina al pasarle esa corriente, y pues aunque no es esa corriente sino la variación de la corriente, y el voltaje producido por el movimiento del eje, o la transformación de la energía mecánica en eléctrica. Bien, y esta otra ecuación pues ya dijimos que es la de la parte mecánica, que relaciona la corriente con la aceleración. Ahora, el siguiente paso de aquí para arriba ya es una cuestión ya de matemáticas. La física aquí ya ha terminado, ¿sí? El modelamiento físico, los conceptos físicos de corriente, voltaje, transformación de la energía, aceleración, torque, momento de inercia, ya están aplicados en estas dos ecuaciones. De aquí para arriba viene un tratamiento matemático y la ayuda de una cosa que se llama Laplace. Trabajar con este tipo de ecuaciones en el dominio del tiempo, pues se puede, no digo que no, pero no sé cómo. Lo que usan en MATLAB y en la literatura, que hasta el momento es una de las formas más fáciles o se practican más, es usar Laplace, que no es que sea una cosa del otro mundo, es algo pues que a primera vez que uno lo escucha uno dice uff, pero es muy sencillo, es simplemente unos operadores matemáticos que toman las variables del sistema y las pasan y hacen una transformación a otro tipo de variables que es más fácil hacer cálculos, ya casi del tipo ya no de cálculo diferencial ni integral, sino simplemente operaciones aritméticas, sumas y restas. Entonces ahí es la utilidad de Laplace. Entonces, para hacer este gráfico hay que reescribir estas dos ecuaciones despejando los términos de las diferenciales o las variaciones. La variación de la velocidad angular con respecto al tiempo igual a tal. La variación de la corriente con respecto al tiempo igual a tal. De ahí, para obtener el valor de la corriente hay que hacer una suma dentro de algún intervalo de tiempo. Entonces se hace la suma y eso nos da el valor de I. Se hace la suma de este otro ecuación y nos da el valor de la velocidad angular. Estas dos integrales, ¿sí?, tenemos aquí estas dos integrales, se pueden representar con este muñequito o con este gráfico, en donde uno vea una integral, el operador de Laplace para el operador integral
o en el, sí, las integrales o este símbolo es en el tiempo, y en el espacio de Laplace, por decirlo de alguna forma, es así, 1 sobre s. La variable t cambia a 1 sobre s, o la variable, o decir, el operador integral en el tiempo cambia a este operador 1 dividido s. Pues aquí en pantalla se ve más claro que aquí en lápiz. Entonces tenemos esta partecita de... Entonces tenemos dos integrales. Entonces deben aparecer dos operadores. Aquí están. Dos operadores de Laplace. Dos operadores de integración de Laplace, sí. Uno de esos va a dar el valor de la corriente y el otro va a dar el valor de la velocidad angular. El valor de la... Para tener el valor de la velocidad angular hay que multiplicar la corriente por esta constante. Las constantes del motor que relaciona la corriente con la aceleración dividido el momento de inercia. Ese bloquecito es este. Tenemos la corriente, ¿sí?, que sale de un integrador, se multiplica por una constante, las constantes del motor, y esa es la entrada para un integrador. O sea que después de aquí viene el integrador, y de ese integrador sale la velocidad angular. Entonces aquí tenemos que la velocidad angular es igual a la integral de la corriente por las constantes del motor y de la carga. Bien, ahora la corriente ¿a qué es igual? La corriente es igual a un voltaje de entrada, Vs, que está representado aquí por estos. Ya más adelante explicaré por qué así. Pero esto es el voltaje de alimentación. Entonces aquí ya llega el voltaje de alimentación, llega este otro bloquecito que es de conectar esos fenómenos que están sucediendo. Estos fenómenos se superponen en el tiempo, o sea, hagan de cuenta que son dos cosas que están sucediendo, sí, son dos fenómenos que suceden a la vez y sus efectos se suman. Y para poder sumarlos, aquí en ese modelamiento matemático se usa este bloque. Entonces, aquí tenemos ya el voltaje. Menos, entonces aquí tenemos indicado el menos, la corriente del sistema por la resistencia del bobinado del motor. Entonces este menos, es este bloquecito. Tomamos la corriente, la multiplicamos por la resistencia y se lo restamos a la fuente. Listos, entonces ya tenemos este y este. Ahora el otro fenómeno que sucede en el motor, la transformación de la energía mecánica en eléctrica o en eléctrica a mecánica. Entonces tenemos la velocidad angular que sale de este operador, que sale de un operador, la multiplicamos por esa constante de transformación y se la restamos también a la fuente. Bien, ¿por qué esta parte de la fuente es así? El estímulo que se le dio al motor venía apagado, se prendió, duró un tiempo prendido y luego se volvió a apagar.
este otro bloquecito, que es una especie de osciloscopio o de graficador, nos permite ver la forma de esa señal. Copiamos, pegamos y conectamos a la salida de ese bloque. Aquí está la gráfica y le damos que inicie la simulación. Entonces ahí está la fuente. Viene de estar apagada. Encendemos el interruptor y volvemos y apagamos. ¿Por cuánto? Por un periodo de tiempo. En nuestro caso fue de un segundo prendido y un segundo apagado, 8 veces, pero aquí pues lo vamos a hacer una sola vez de momento. ¿Cómo se hace eso? Este es un escalón, un bloque escalón, que en modelamiento de sistemas es muy útil. Entonces este demora desde que se inicia la simulación, cuenta el valor de 1 y luego arranca. Ese 1 puede ser lo que quieran: 1 minuto, 1 segundo, 1 hora, 1 mes, ¿sí? El valor pues es la interpretación de las variables y de las unidades, pues ya es cuestión de 1. Yo me imagino que es 1 segundo. O sea, después de 1 segundo va a prender, ¿cierto? O sea que yo quiero que después de 2 segundos prenda. Entonces el 1 prende 1 segundo y proporciona esa energía durante 1 segundo, y el sistema cambia 2 segundos después, ¿sí? Pero ese ya va con signo menos, entonces se resta y produce esta forma de señal. Este es el primero, cuando entra el primero, y este cuando entra el segundo y se apaga. Bien. Aquí a la salida de la W del integrador tenemos la velocidad angular, ¿cierto? Los datos que tomamos no son de la velocidad angular, sino del ángulo, ¿sí? Esto quiere decir que el ángulo que se recorrió en ese segundo fue aproximadamente de 60. ¿Pero qué quiere decir 60? 60 es porque el motor tiene el encoder de 20 ranuras. Por cada vuelta daría 20. O sea que ahí podemos decir que hizo 3 veces. 3 veces hizo 360. Pero bueno, podemos decir que esto es la medida del ángulo, no de la velocidad. Para tener dentro del modelo ese ángulo hay que aplicar una integración en el espacio de Laplace a la velocidad angular, ¿sí? Entonces ahí tenemos el ángulo. Le damos enter para ver el bloque, y lo que grafique tiene que ser parecido a lo que vimos. Volvemos y corremos la simulación y ahí tenemos. Entonces aquí, en vez de llegar a 60, llegó a 5. Ese es un paso que me faltó. Estas variables, 1 sobre L, la relación entre la transformación de eléctrico a mecánico y la relación de la corriente eléctrica al torque, a la aceleración, al torque, se tienen que hacer. Esas variables deben estar en el área de trabajo de MATLAB. Entonces aquí tengo este pequeño código
en donde se le asignan esas variables al modelo. Este valor de resistencia lo podemos medir, el valor de la inductancia también. Ya próximamente pues ese será un siguiente video de cómo medir esos datos para aproximar el modelo a lo real. Y estas dos constantes pues sí, no sé cómo, espero de aquí a un tiempo, ese es el siguiente paso, cómo averiguar esas constantes, que puede ser pues sí, ensayo y error. Damos aquí a ejecutar, ya quedan cargados en el área de trabajo, en el espacio de trabajo, quedan esas variables y el Simulink ya puede trabajar con esos datos. Aquí tenemos, veamos este otro también. Entonces aquí tenemos la velocidad angular. Y aquí tenemos el ángulo. Entonces vemos como el motor duró prendido un segundo. En ese segundo la velocidad angular llegó a un valor más o menos de, póngale 3,5, y luego empezó a desacelerar. Entonces ahí está la curva de aceleración y desaceleración y el valor del barrido del ángulo o del conteo del ángulo, que llegó hasta un punto y ahí se quedó. Entonces aquí es momento de comparar el modelo con lo que medimos. A ver si se parece. Ya está. No, ese no. Uy, ¿dónde está? Ahí está. Ahí están los datos. Muy bien. Entonces veámoslo. Un solo ciclo. Y ahí tenemos. Entonces empieza lento, luego ya va como cogiendo velocidad, va venciendo la inercia. Después de que ya tiene vencida la inercia, la velocidad, el conteo del ángulo crece, se puede decir linealmente, es la parte lineal del motor. Después de que se desenergiza, después del segundo, disminuye esa velocidad en la variación, el motor está bajando de velocidad y el conteo pues se hace más lento hasta que se queda estable, el motor no gira más. Entonces tenemos aquí, como vemos, esta curva inicial y esta curva final, que indican que el modelo se aproxima bastante a las mediciones.